Bueno, pues vamos a dar inicio ahora sí a este taller para la identificación de riesgos penales en tu compañía. De principio, quiero agradecer a todos los que están el día de hoy aquí presentes y en la medida en la que se vayan sumando algunos compañeros, pues iremos platicando más al respecto. Les quiero decir que estaremos abordando un tema sumamente relevante que va a ser identificar estos riesgos penales que puede tener tu compañía. La realidad es que hoy en día todas las compañías deben de prever este tipo de riesgos penales, no solamente aquellos que ya prevemos en materia administrativa, en materia laboral, en materia fiscal, sino que ahora también debemos de prever todo este tipo de riesgos penales y más adelante vamos a ver por qué o cómo es que se origina el tener que identificar este tipo de riesgos. Por aquí voy a dejar habilitado el chat por si alguno de ustedes llega a tener alguna duda al respecto, podamos platicarlo, podamos ahí atender todas sus dudas y necesidades que puedan llegar a tener, ¿vale? Entonces, buenísimo, pues bueno, vamos a dar inicio. Aquí dejamos ya habilitado el chat y cualquier duda pues, la vamos atendiendo. De principio, les quiero comentar cuál es el objetivo de la implementación de una figura nueva. Llámese nueva en razón de lo que vamos a ir comentando, pero bueno, a partir del 2016, en que se origina el cambio para nuestro sistema penal acusatorio, que es el que actualmente tenemos, nace una nueva figura que tiene que ver con responsabilizar ahora a las personas jurídicas. Y por personas jurídicas debemos entender no solamente empresas, tenemos que entender realmente la naturaleza de todas estas compañías, empresas, bancos, cualquier institución que esté constituida como una sociedad, pues bueno, esto es lo que debemos de entender por compañías. Anteriormente, previo al 2016, no se tenía esta figura que nace, que es esta responsabilidad penal de las empresas. No existía esta figura. Es por ello que al nacer este Código Nacional de Procedimientos Penales se instrumenta y bueno, pues principalmente lo que se busca con esta reforma, con esta figura, pues es procurar pues que nadie quede impune y que además pues se repare el daño. Si bien es cierto, con anterioridad al 2016 teníamos responsabilidad administrativa para las compañías, es decir, si tu compañía no cumplía con algo, con alguna legislación en materia administrativa, en materia laboral, pues les imponían una sanción que particularmente pues eran sanciones administrativas como una multa, principalmente las multas, ¿no? Podrían haber algunas un poco más grave, como unas clausuras, pero aquí lo importante es que, o lo principal eran las multas que se imponían a estas compañías. Y bueno, pues ahí es hasta donde llegaba la responsabilidad de las empresas. No obstante, empieza a surgir una nueva necesidad de tener que sancionar a las empresas no solamente por incurrir en esas faltas administrativas, sino también por aquellos actos que pudieran considerarse como un delito. Y por ello es que nace el artículo 421 en el Código Nacional de Procedimientos Penales. A través de este artículo es donde nace esta figura que nos dice particularmente las personas jurídicas, que son todas aquellas que ya acabamos de comentar, las personas jurídicas serán penalmente responsables. ¿Por qué? Por los delitos que cometan. Ojo aquí, porque nos dice por los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellos proporcionen. Aquí hay algo muy importante que vamos a ir desmenuzando a lo largo de esta charla, pero principalmente es que sabemos que una compañía pues no tiene un ente físico para poderse manipular, moverse por sí mismo y cometer los delitos. Es por ello que aquí nos dice, sabes que si vas a ser responsable van a ser por aquellos delitos de principio los que se cometan en tu nombre, es decir, por todas aquellas personas que actúan en tu representación, por tu cuenta, también por si tú obtienes un beneficio derivado de la comisión de un delito o a través de los medios que tú proporciones con tus empleados para que se lleve a cabo la materialización de un delito.
Es por ello que este es uno de los primeros elementos que debemos de considerar, este artículo 421. Aquí no hay limitación para las compañías. La realidad es que todas las empresas en México son o podrán ser responsables más bien de aquellos delitos que en su organización se cometan. Pero mucho ojo, aquí hay un punto muy importante que tiene que ver por cuándo es que se le va a atribuir una responsabilidad penal a esas empresas. Vamos a analizar cuáles son de principio los delitos por los cuales puede ser responsable una compañía y también vamos a analizar cuáles son estas causales, ¿no? Aquí una parte muy importante es que nos dice que va a ser penalmente responsable la compañía cuando se haya determinado que existió inobservancia en el debido control en su organización. O sea, nos dice que no solamente el hecho de que se haya cometido un delito, pues va a ser causal para que esto amerite la responsabilidad penal de las empresas, sino que además deberá de haberse determinado que existió inobservancia en ese debido control organizacional que la compañía debía de observar para que no se cometieran este tipo de delitos al interior de su compañía. Es por ello que inclusive la Corte ya ha resuelto algunos amparos en el sentido de que se deben de considerar dos elementos para que una empresa pueda ser responsable. Los que acabamos de comentar, que el delito se haya cometido en su nombre, por cuenta, en beneficio o a través de los medios que proporcionen. Y dos, cuando se haya determinado que existió un indebido control en su organización. Pasa algo muy importante, porque cuando nace esta figura de principio, se establece un modelo vicarial. Aquí les quiero explicar un poco de lo que se trataba con un modelo vicarial y puesto a que de un principio este artículo 421 que acabamos de analizar, fíjense algo muy importante que nos decía, el Ministerio Público solamente ejercerá acción penal en contra de estas personas o de las personas jurídicas, pero fíjense, aquí está un punto muy importante, solo si también ha ejercido acción penal en contra de la persona física. Este era el texto original que tenía nuestro artículo 421 y no fue hasta el 17 de junio del 2016 cuando sufrió una modificación que nos decía con independencia de la responsabilidad penal que puedan incurrir sus representantes o administradores. Es muy importante notar la diferencia de lo que teníamos con este modelo vicarial, que se podía ejercer, sí, la acción penal en contra de una persona jurídica, pero aquí había un requisito indispensable que era siempre y cuando esta acción penal se haya ejercido también por una persona física. Aquí el Ministerio Público se encontraba con varios problemas y uno de ellos era que había personas prófugas, evadidas de la acción de la justicia, motivo por el cual no estaban sujetas a un procedimiento penal y por ende no podían sujetar a una empresa a que cumpliera, a que diera la cara por esos actos o esos hechos con esa apariencia de delito. Entonces, nace la necesidad de tener que reformar este artículo 421 y por ello el 17 de junio, pues nace esta modificación y ahora sí nos dice, lo anterior, vas a ser penalmente responsable por los delitos cometidos bajo estas características, cuando además se haya determinado que existió inobservancia y esto va a ser con independencia, es decir, no necesariamente tiene que haber responsabilidad penal de personas físicas o que se esté investigando a personas físicas para que pueda ejercer acción penal, para que pueda investigar el Ministerio Público a una empresa. Entonces, aquí contamos con dos modelos. Uno, que de principio se trató de un modelo vicarial y posteriormente un modelo de responsabilidad autónoma. Entonces, que es el que actualmente prevalece en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de donde se origina esta nueva figura de responsabilidad penal para las empresas. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser algunas de las sanciones más, me parece que más fuertes para las compañías? De principio, una sanción pecuniaria o multa. También se puede hacer la publicación de la sentencia. Imagínate que una empresa puede ser sentenciada y una justamente de los aspectos de la sentencia o materia de la sentencia, una de estas consecuencias o sanciones, sea la publicación de la sentencia. Imagínate nada más que una empresa cotice en bolsa
y esta sentencia sale a relucir en los medios de comunicación, evidentemente impacta muy fuerte en esta compañía que incluso puede llegar al quiebre, ¿no? Esto me lo imagino para aquellas empresas que llegan a cotizar en bolsa. Pero ojo, aquí, si bien es cierto, en México no está permitido, porque está resguardado salvaguardado por nuestra Constitución, la pena de muerte no está permitida en México. La realidad es que para este punto, en la sanción en su fracción cuarta del artículo 422, nos habla de la disolución de las compañías, que para nosotros en el caso concreto, creemos que es una pena de muerte para la compañía. Imagínate que tu empresa, por alguien que en su compañía, al interior de su compañía, comete un acto, comete un delito y derivado de esa situación y dada la gravedad de ese acto, un juez puede ordenar la disolución de esa compañía y pues esto no da posibilidad o da esa prohibición de realizar o constituir a los mismos socios una misma sociedad bajo las mismas condiciones en las cuales fue disuelta aquella por sentencia. Entonces, pues aquí esta es una pena de muerte y es una de las penas más graves que se puede llegar a imponer en una sentencia de esta naturaleza, motivo por el cual nosotros debemos de prestar vital atención en todos aquellos aspectos que involucren en la operación a la compañía con tal de poder mitigar estos riesgos en materia penal. Pero me vas a decir, oye Arturo, pero pues yo no veo cómo una empresa pueda cometer un delito o qué tipo de delitos puede cometer una empresa. Una empresa puede cometer un suicidio, una empresa puede cometer actos de narcotráfico, narcomenudeo, una empresa puede cometer actos de corrupción. Pues sí, la realidad es que sí, inclusive aunque suene muy absurdo, y lo vamos a ver más adelante, uno de los delitos que puede llegar a cometer las empresas puede ser, por ejemplo, el tráfico de órganos, que me lo imagino en un aspecto para los hospitales donde ha ocurrido y de hecho hay sentencias en modelos de esta naturaleza en Europa donde se han emitido este tipo de sentencias donde los hospitales tienen responsabilidad porque resulta que el tío entra por una cirugía de apéndice y sale sin un riñón. Entonces, de esta manera, pues el hospital le extrae un riñón con fines de venderlo y es por ello que empezó o nace esa necesidad de que el legislador tenga que regular este tipo de conductas y también tener que sancionarla. Por ello es que nace esta necesidad de tener que tener una figura que responsabilice a las personas jurídicas por estos actos de naturaleza penal. Ahora bien, ya sabemos que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables. ¿De qué? De ciertos delitos. ¿Cuáles son estos delitos que puede cometer la empresa? Aquí hay un punto muy importante del cual te voy a pedir que tomes nota, porque debemos de observar nuestro parámetro de dónde tenemos que buscar los riesgos que nuestra compañía pudiera llegar a tener. De principio, los delitos que nos dice que deben de observarse son aquellos previstos en la legislación penal federal. Pero además de todos esos, porque ahí hay un números clausus, hay un listado concreto de delitos que ahorita lo vamos a analizar y lo vamos a ver. También tenemos que tener en consideración todos aquellos que sean previstos en los códigos penales locales. Recordemos que son dos códigos totalmente distintos y si bien tienen un mismo objetivo, la realidad es que vamos a poder encontrar distintas conductas en cada uno de estos dos. De principio, en el Código Penal de la Federación, el 17 de junio del 2016 nace el artículo 11 bis de este Código Penal Federal. Reitero, aquí toma nota porque este es un artículo muy importante que te va a ayudar a ti a identificar cuáles son los riesgos en los cuales tu compañía puede llegar a tener responsabilidad. Artículo 11 bis del Código Penal Federal. A través de este artículo, podemos encontrar un listado muy concreto de cuáles son aquellos delitos por los cuales una empresa puede ser penalmente responsable. De principio, encontramos delitos que a mi punto de vista trato de resaltar algunos que me hacen mayor sentido, pero aquí, ojo, que cada empresa, dada la naturaleza, dado su objeto social,
Dadas las operaciones que realiza, es como nosotros vamos a poder identificar de qué se trata y si y pudiera llegar a caer en alguno de estos riesgos que están listados en este artículo. De principio, el artículo 11 bis está dividido por dos secciones. Uno, en un inciso A, donde nos señala que los delitos son los previstos en el propio Código Penal Federal. Es decir, que los delitos que están ahí listados en este inciso A los vamos a poder encontrar en este Código Penal Federal. Pero también hay un apartado B que vamos a ver más adelante, que son delitos que podemos encontrar en distintos códigos o en distintas legislaciones, perdón, que son leyes muy particulares, son leyes especiales, pero que también debemos de observar. Entonces, de principio vamos a analizar esta serie de delitos que pueden cometerse al amparo de este artículo y bajo el inciso A. Uno de ellos puede ser el uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo. Me imagino aquellas empresas que tienen o que se dedican con este sector aéreo que puedan hacer el uso ilícito de estas instalaciones cuando únicamente están destinadas para este tránsito aéreo. Delitos contra la salud, delitos de tráfico de influencia. Pasa que cuando algún representante legal está llevando a cabo algún trámite con una entidad de gobierno, pero pues tiene al fulanito que conoce a su mejor amigo, a su compadre que conoce, que le puede facilitar el otorgar el trámite que le están haciendo, pues bueno, ahí pudiéramos llegar a incurrir en un delito de tráfico de influencia. También, fíjense aquí algo muy importante, cada uno de estos delitos viene muy particular. Quiere decir que existen distintas conductas dentro de este delito o distintos métodos por los cuales se puede responsabilizar a la empresa. Aquí habría que analizar concretamente las fracciones a las cuales nos refiere, porque, por ejemplo, tenemos el delito de cohecho que nos dice que está previsto en este mismo Código Penal Federal, en su artículo 202, pero una empresa solamente va a ser responsable siempre y cuando se materialice al amparo de lo que nos dice la fracción segunda o cuando se materialice lo que nos dice el artículo 222 bis. Entonces ahí viene como muy particular y habría que analizar si nuestra empresa puede caer en ese tipo de riesgo por la naturaleza de los trámites que haga, por la naturaleza de las operaciones que realiza todo el día. Fíjense algo muy importante. La fracción séptima nos habla de la falsificación y alteración de moneda. Como tal, este es un capítulo que por ese nombre lo podemos localizar en este código. Sin embargo, tú me vas a decir, oye, pues si yo no fabrico dinero, yo no imprimo, yo no hago material, ¿cómo puedo caer en estos términos de falsificación y alteración de moneda? Sin embargo, cuando nos vamos a las conductas concretas donde la empresa puede ser penalmente responsable, es decir, nos vamos al artículo 234, nos vamos al 236 y al 237. Ahí podemos identificar que cuando entramos a estos artículos nos da unas conductas que puede ser el almacenamiento de dinero, puede ser la distribución de dinero en efectivo falso y o también el intercambio de moneda que no sea real, que sea moneda falsa. Mm, Aquí más adelante lo vamos a ver un análisis que realizamos con una compañía del sector automotriz. Cuando le presentamos esa identificación de riesgos que realizamos para ellos, identificamos que uno de sus mayores riesgos era que pudiera llegar a caer en la falsificación y la alteración de moneda. Me acuerdo que cuando presentamos ese reporte de la compañía, me dice el director, oye, pero pues si ni siquiera nosotros realizamos ese tipo de operaciones. Lo que le explicaba es que cuando nos vamos concretamente a estos artículos, pues ellos reciben todos los días una cantidad importante de dinero y esta misma cantidad de dinero que reciben en efectivo es dinero que distribuyen, sea para el pago a sus proveedores, sea para mandarlo a algún otro lado, para resguardarlo simplemente. Inclusive una de esas conductas que nos prevé cualquiera de estos artículos 334, 36 o 37, nos habla acerca de la distribución y otra de las conductas, el almacenaje de dinero falso. Entonces nosotros de, podemos tener ese riesgo de estar almacenando un dinero falso, de estar almacenando efectivo falso
y a su vez estarlo distribuyendo. Porque la realidad es que una agencia de vehículos todos los días recibe una gran cantidad de dinero en efectivo por las operaciones que realiza. Y así como este sector del automotriz lo hace, va a haber muchísimas empresas que así lo tengan, o por sus operaciones o por a lo que se dedican, pues que también puedan incurrir o puedan caer en este riesgo. Es por ello que nosotros necesitamos adentrarnos a cada una de esas conductas para saber si mi compañía cae o no en este riesgo, que para el caso en concreto, en esa agencia, pues sí caía, ¿no? ¿Hay alguna otra serie de delitos en este inciso A, que puede ser como el robo de vehículos, el fraude, el encubrimiento, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, el lavado de dinero, incluso delitos contra el ambiente? Entonces, ahora empieza a hacer sentido cómo una empresa puede ser penalmente responsable por la naturaleza de este tipo de delitos. Entonces, y fíjense, aquí también tenemos el tráfico de menores o personas. La realidad es que han sucedido cosas en la vida real que ha hecho que nuestro legislador tenga que ver por este tipo de conductas, que tenga que tener que regularlas, porque son conductas que aparentemente se cometen y que sí se están llevando a cabo. Entonces, por eso es que nace esa necesidad de tener que listarlo dentro de este artículo, porque son conductas que en la realidad suceden. Ahora bien, el delito de fraude. Aquí les voy a poner un caso muy concreto. De hecho, tuvimos un asunto, en algún momento me tocó trabajar para el Poder Judicial de la Ciudad de México y tuvimos un asunto a través del cual un banco, del cual no diré cuál fue este banco, pero este banco estaba siendo llevado a cabo en un procedimiento penal, lo estaban investigando por el delito de fraude. En este caso, el delito que estaban era específicamente fraude procesal, porque estaba llevando un juicio civil en la Ciudad de México y derivado de eso, este banco es condenado a eh, creo que lo condenaron a una sanción por 200 millones de pesos o dólares, no recuerdo bien. Pero, pues bueno, cuando lo condenan, uno de sus representantes presenta un escrito donde la contraparte se da por totalmente satisfecha de esa reparación del daño. Situación que quiere decir que no le pagaron los 200 millones a esta persona, que era otro ente, otra persona jurídica, no le pagaron esa reparación del daño, pero ellos, mediante uno de sus representantes legales, presentaron al juzgado un documento que decía que la empresa o la otra entidad se daba por satisfecho de esa reparación del daño, y entonces esa entidad desconoce ese documento porque dice: yo no llevé a cabo, yo no lo firmé, yo no lo presenté, mis representantes legales no lo firmaron. Aparentemente se trataba de un documento falso que había presentado uno de sus representantes. En ese momento se llevó a cabo la audiencia inicial, a través de la cual de primer momento se le vinculó a proceso a este banco por el delito de fraude procesal, pero bueno, posteriormente algunos otros recursos promovió, pero desconozco en qué terminó el asunto. Aquí la realidad es que hoy en día no hay ninguna sentencia en materia penal para las personas jurídicas. Sin embargo, esto no significa que no les pueda afectar. Aquí, en nuestro sistema penal de justicia penal actualmente tiene previsto varios medios de terminación anticipada de los procesos, como más adelante lo vamos a ver con otro ejemplo, pero aún así causa una afectación patrimonial muy importante para las compañías, que si bien no existe una sentencia en materia penal todavía en México en contra de una persona jurídica, la realidad es que sí existen procedimientos instaurados y hay muchísimos, de los cuales han terminado con algún acuerdo reparatorio, con alguna otra salida alterna, que más adelante vamos a ver, pero que causan un perjuicio muy importante para las compañías. Entonces, bueno, estos son solamente algunas de las fracciones previstas en el artículo 400 bis, concretamente su inciso A. Ahora bien, yo les comenté al inicio que también nos preveía un inciso B, que se refieren a aquellas conductas
que si bien también resultan relevantes, no están previstas en el Código Penal Federal, pero sí están previstas en otros ordenamientos. ¿Y cuáles son esos otros ordenamientos? Podemos encontrar, por ejemplo, para las empresas que se dedican a las operaciones de comercio exterior, en este caso agentes aduanales, por poner un ejemplo, pueden cometer o puede ser un riesgo el delito de contrabando y su equiparable, que este delito está previsto en el artículo 102 y 105 respectivamente del Código Fiscal de la Federación. De tal manera que este es un delito que no lo vamos a encontrar previsto tal cual tipificado en nuestro Código Penal Federal, pero sí resulta tan relevante en otro ordenamiento que por eso lo listamos en un inciso B, que son delitos establecidos en otros ordenamientos. Entonces, no solamente tenemos que prever o identificar los riesgos previstos en este inciso A, sino que además tenemos que identificar aquellos que están listados en otros ordenamientos a través del inciso B. Aquí, de los que comúnmente, de acuerdo a los sectores que nosotros asesoramos, nosotros hemos identificado en algunas compañías que corren el riesgo de cometer este delito de contrabando y su equiparable, delito de defraudación fiscal y su equiparable, inclusive con temas relacionados con la propiedad intelectual. Hay incluso algunos delitos que son previstos para las instituciones de créditos y bueno, pues ahí nos habremos de analizar concretamente a qué se refieren cada una de estas conductas. Ahora bien, hasta aquí solamente llevamos una sola parte, una pequeña parte de qué es lo que debemos de analizar en los riesgos de mi compañía. Los delitos que son del orden federal, que son los que acabamos de revisar en el inciso A y en el inciso B. Y vas a decir, pues hasta ahí queda, ¿no? Porque ya tengo el listado de delitos. La realidad es que no, porque si ustedes recuerdan, en esta lámina les decía que no solamente son los delitos previstos en la legislación penal federal, sino que también en aquellos códigos penales de las entidades federativas. Y aquí llama mucho la atención porque existen muchos estados en la República. Recordemos que cada estado tiene su código penal local, pero existen distintos estados o muchos estados en la República que aún no han llevado las modificaciones respectivas, no han hecho estas reformas a sus códigos penales locales para incorporar esta figura de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay algunos estados que ni siquiera la prevén, hay estados que sí la prevén y que además te pueden dar un catálogo estricto de los delitos que pudieran llegar a cometerse. Entonces, no solamente vamos a analizar cuando hagamos esta identificación de riesgos para nuestra compañía de esos delitos que son de naturaleza penal, sino que también debemos de analizar estos que pueden estar previstos en las entidades federativas. ¿Y esto qué parámetro va a tener en razón de dónde realicemos operaciones? Simplemente de eso, dónde estemos ubicados, dónde realizamos operaciones, dónde está nuestra planta de producción, de distribución. Eso nos lo dirá nuestra compañía donde trabajamos, estos parámetros para poder identificar qué códigos debo de revisar. Nosotros, por ejemplo, hace rato que les comentaba que habíamos analizado a una empresa del sector automotriz. Es una empresa que de principio tiene 14 agencias de vehículos alrededor de la República. Tiene en Ciudad de México, en Monterrey, en Aguascalientes, en San Luis, Querétaro, León, etcétera. Sin embargo, este proyecto que nosotros hicimos fue de principio analizar el riesgo de dos de sus agencias de vehículos, que una era la principal de todas y bueno, era una muy cercana a la compañía. Entonces, al realizar este diagnóstico de riesgos, identificamos y tuvimos que entrar también a la revisión de los códigos penales locales porque sabíamos que sus agencias estaban en esos estados y detectamos que en una de esas, pues no estaba prevista la responsabilidad penal. No obstante, eso no significa que no se le pueda atribuir esta responsabilidad penal a la empresa. Si bien es cierto, no se le puede atribuir porque no existe en materia local algún delito que se le pueda responsabilizar a la compañía, la realidad es que debemos de observar los delitos del orden federal. Esos sí son delitos que se le puede atribuir a esa compañía, aunque localmente no se pueda atribuir algún delito de esta naturaleza o de este corte.
Cuando nosotros realizamos esta identificación de riesgos para esta compañía o este sector, identificamos de principio operaciones con recursos de procedencia ilícita. De principio, aquí hay que destacar que el sector automotriz o la venta y compra de vehículos es una actividad vulnerable sujeta a la ley antilavado, la LF-PIORPI. Entonces, de principio, ese es un riesgo que siempre está muy latente en su compañía y por eso es que lo detectamos como uno de los principales. Inclusive en este diagnóstico de riesgos, nosotros bajo una metodología que tenemos, pudimos calificar el riesgo que actualmente tenía, bueno, que en ese momento tenía la compañía y cuál era un estándar del riesgo que al cual era algo aceptable y habiendo instaurado varios controles a dónde queríamos disminuir ese riesgo. La realidad es que estos riesgos que detectamos eran riesgos muy altos porque no había manera de cómo la compañía podía mitigar este tipo de riesgos. No contaba con una política, con un manual, con un procedimiento para regular este tipo de conductas. En el aspecto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues debe de contar con un manual, con con un documento que te habla acerca de esta operación para prevenir justamente este tipo de delitos. Sin embargo, la compañía no lo tenía, motivo por el cual representaba un riesgo muy alto que incluso pues lo posicionamos como un riesgo en un mapa de colometría rojo porque no tenía nada de esto. Cuando nosotros analizamos cada uno de estos riesgos, pues bueno, lo que hicimos fue proponer cuáles iban a ser estos planes de mitigación de riesgos. Y bueno, pues esto lo hicimos al amparo de distinta metodología, que ahorita la vamos a comentar. Sin embargo, no quiero pasar dejar de pasar por desapercibido este ejemplo de la naturaleza de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ustedes recordarán muy bien que hace un tiempo fue muy sonado y de hecho esto fue uno de los primeros asuntos que se recibió en la Ciudad de México a pocas semanas de haber entrado el nuevo sistema de justicia penal en la Ciudad de México, ¿no? En esta declaratoria realizada a nivel nacional. Este es un asunto y recordarán ustedes de una pipa que explotó en un hospital en la alcaldía Coajimalpa. Explotó en un hospital infantil y bueno, pues esto ocasionó muchas pérdidas para varias personas que estaban ahí. Y bueno, aquí la empresa Gas Nieto, quien fue el responsable de principio, fue vinculada a proceso por distintos delitos, principalmente por daño a la propiedad culposo. Pero bueno, si bien es cierto, como les decía, en la actualidad no existe una sentencia en materia penal, dada la naturaleza de que nuestro sistema maneja distintos medios para poder terminar el procedimiento. Aquí lo que llevaron a cabo es la celebración de un acuerdo reparatorio que a la empresa le costó 64 millones de pesos porque pues definitivamente esta empresa pues no contaba con un control organizacional respecto de verificar que sus pipas estuvieran bien, que tuvieran los mantenimientos correctos. Entonces, al haber considerado eso y el haber accedido a pagar un acuerdo reparatorio, fue por ello que tuvo que desembolsar esta empresa 64 millones de pesos. Imagínate cómo le pega en la bolsa a este tipo de empresas tener que desembolsar 64 millones de pesos por una negligencia, por no haber previsto ese riesgo, por no haber tenido un control en la organización que previera ese riesgo, y pues eso le costó a la compañía 64 millones de pesos. Le era más fácil instaurar un programa de cumplimiento que tener que pagar pues esta suma de dinero. Entonces eso nos detectamos que muchas empresas es a lo que se enfrentan. La realidad es que si ustedes pertenecen a un área donde una de sus actividades es justamente identificar este tipo de riesgos, me parece que es muy importante tener que acercarnos con la alta dirección para poder sensibilizarlo de la necesidad de tener que destinar recursos para que se puedan implementar modelos de cumplimiento o de control organizacional. Ahora bien, ¿qué debe de comprender un modelo de cumplimiento normativo? Ya vimos todo lo que puede implicar el analizar cuáles son los riesgos de mi compañía.
Y también recordemos que en el artículo 421 vimos que no se bastaba solamente con cometer un delito, sino que además debía de haber una inobservancia en el debido control organizacional. Entonces, observándolo, a contrario sensu, podemos establecer que lo que necesitamos es demostrar que existe un debido control en mi organización. Y para esos efectos, nosotros hemos diseñado ya un programa de cumplimiento que no solamente prevé riesgos penales, sino también administrativos, incluso de naturaleza patrimonial. Pero bueno, dentro de eso, si bien es cierto, este mismo artículo no nos dice, la realidad es que en ninguna parte del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice qué es lo que debe de contener un modelo de cumplimiento normativo. ¿Para qué? Para observar ese debido control organizacional. Si bien es cierto, no nos dice, e incluso en ninguna otra legislación nacional no lo prevé, de qué es lo que debe de contener. Nosotros hemos diseñado justamente un modelo de cumplimiento que cumpla con varios aspectos y estos aspectos inclusive los hemos ido sacando de modelos que han sido bastante exitosos en otros países, principalmente en España y en Estados Unidos. Entonces, todos estos procesos están guiados a través de una metodología totalmente probada, como lo pueden ser las ISOs. Ustedes conocen bien que para que cuando sale una ISO se trata de una metodología previamente probada y bueno, pues por ello es que nosotros hemos diseñado un modelo de cumplimiento que no solamente prevé la identificación de tus riesgos penales administrativos, sino que también los que pueden ser de naturaleza patrimonial. Entonces, nosotros lo que hacemos es mediante, una vez que identificamos cuáles son los riesgos, una vez que identificamos qué es lo que tiene la compañía, ahora sí proponemos un plan de trabajo. ¿Cuál puede ser ese plan de trabajo para poder mitigar los riesgos? De principio comenzamos con el diagnóstico con este enfoque basado en riesgos, el famoso EBR. Después empezamos a identificar cuáles son los modelos de cumplimiento normativos que que podemos implantar en la compañía. Aquí puntos muy importantes pueden ser códigos, pueden ser auditorías internas o externas, mecanismo de sistematización de procesos, podemos crear distintas mitigantes como políticas o controles que puedan ser manuales de cumplimiento. Podemos incluso implementar un canal de denuncia para que si tú tienes conocimiento de que probablemente se está llevando a cabo una conducta ilícita, si estás detectando que alguien está cometiendo un fraude en tu compañía, pues bueno, lo que proponemos es justamente llevar a cabo la implementación de un canal de denuncia. Y para esos efectos, de hecho, nosotros en Intrey Smart Law Firm tenemos diseñado una metodología para poder implantar en cada una de las compañías y de acuerdo a sus necesidades un canal de denuncia que además está respaldado por una ISO y que además está respaldado por un equipo experto en la investigación de delitos o de conductas que pudieran afectar el patrimonio de la compañía y poner en riesgo a esta misma, ¿no? Entonces, si por algún motivo en algún momento ustedes requirieran asesoría acerca de cómo implementar un modelo de cumplimiento normativo, por favor no duden en buscarnos, no duden en contactarnos y con mucho gusto les vamos a poder apoyar en ese punto. Ahí también algo muy importante, a ustedes, bueno, ustedes vieron ahorita que el realizar este análisis de riesgo a veces puede parecer un tanto complejo, sobre todo cuando a veces no somos abogados, a veces como cuando no somos peritos en la materia, pues puede resultar un poco complejo. La realidad es que nosotros en Intrade hemos desarrollado y hemos sistematizado un mecanismo por medio del cual de principio, lo que hacemos nosotros es un levantamiento de información. Levantamos información de esa compañía que se acerca con nosotros, hacemos este requerimiento y con ese requerimiento, bajo con algunos otros cuestionarios, lo cargamos a nuestro sistema y nuestro sistema nos arroja cuáles son los riesgos potenciales que puede llegar a tener tu compañía, tanto de naturaleza penal como de naturaleza administrativa y patrimonial. Entonces, en ese aspecto también podemos ayudarles en Intrade a poder identificar cuáles son los riesgos a los cuales tu empresa pudiera llegar a enfrentarse.
Esto lo podemos hacer de manera muy simplificada, dada toda la metodología que ya tenemos, dada la sistematización que ya tenemos, porque nosotros ya hemos hecho todo ese trabajo que está detrás de analizar cada uno de estos artículos, de analizar a qué compañías sí les podría aplicar este tipo de riesgos en razón de las operaciones o en razón de lo que se dedica a esa compañía. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos ayudar de principio a identificar cuáles son esos riesgos a los cuales su compañía se enfrenta, no solamente penales, sino administrativos y patrimoniales. Además, podemos ayudarles a proponer un modelo de cumplimiento normativo de acuerdo a las necesidades de su compañía. Cabe la pena destacar que aquí los modelos de cumplimiento son muy personalísimos, son trajes hechos a la medida. No puedes implementar un modelo de cumplimiento normativo que estás en el sector automotriz como para un sector de alimentos. La realidad es que son dos sectores totalmente distintos, son riesgos distintos y en razón de los riesgos es que nosotros hacemos el diseño de modelos de cumplimiento, de tal manera que lo que ahí hacemos es llegar a esa particularidad, proponer algo muy concreto que va a ser útil para la compañía y que además está muy personalizado por las operaciones, por lo que se dedica y por lo que hace todos los días. Entonces, no se trata de replicar el mismo modelo. La realidad es que, como hemos visto, necesitamos analizar inclusive si tengo una compañía, vuelvo a poner el ejemplo de el sector automotriz, agencias de vehículos que opera en distintos estados, evidentemente cada uno va a contar con un modelo de cumplimiento distinto, va a contar con distintas políticas porque debe de cumplir con aquellos riesgos locales, no solamente los federales, sino también los locales. Entonces, bueno. Aquí podemos apoyarles en este tema de identificación de riesgos, podemos ayudarles en el diseño para su modelo de cumplimiento normativo y bueno, también en la implementación de canales de denuncia. Hay personas que incluso, o empresas, perdón, que ya tienen algunos modelos de cumplimiento instaurados en su compañía. Inclusive nosotros podemos llevar a cabo una auditoría externa o apoyarles a diseñar una auditoría interna para que puedan corroborar la efectividad de ese modelo que están ustedes instalando en su compañía. Entonces, bueno, desde esa óptica, me parece que también podemos apoyarles tanto en las auditorías internas, en las auditorías externas, en la implementación de un canal de denuncia. Uno de nuestros principales clientes que tenemos y con quien hemos implementado canales de denuncia es Barral, que lo hemos implementado con algunos otros socios, pero bueno, con ellos llevamos a cabo la administración de su canal de denuncia y es muy importante y es muy bueno la información que llegamos a recibir a través de ese canal de denuncia. Entonces, nosotros a través de este modelo de cumplimiento normativo, creemos que podemos tener ese debido control organizacional que la ley me exige con tal de no acreditar ese segundo punto que vimos en el artículo 421 exige para que una persona jurídica pueda ser penalmente responsable. Existe el delito, pero sí, si bien es cierto, se cometió ese delito, la realidad es que yo, empresa, tengo todos estos mecanismos de control organizacional y aún así teniendo todos estos mecanismos, la persona física que cometió ese delito eludió esos controles que yo tenía con tal de aún así materializar esa conducta. Motivo por el cual, al tener todos esos elementos acreditados por ese debido control organizacional, no habría razón para que las empresas para que la compañía pueda ser penalmente responsable por ese delito. Entonces, esto, evidentemente viene a sumar mucho con tal de evitar este tipo de riesgos, dada la naturaleza y los alcances de las sanciones que pueden llegar a tener como las hemos revisado. Ahora bien, bueno, aquí lo que proponemos es establecer un modelo, nuestro modelo de cumplimiento lo establecemos a través de distintas acciones y una de esas es, de acuerdo a la necesidad de la empresa, digo, eso va a ser muy personalizado, pero en algunas hemos diseñado algunos modelos que implementamos con gobierno corporativo y en estos gobiernos corporativos proponemos un comité de comunicación y cumplimiento donde adopte todos estos manuales de cumplimiento, ya sean políticas, un código de ética, por ejemplo, un código de conducta, el que además podamos tener a un oficial de cumplimiento,
el famoso canal de denuncia. Algo muy importante es que no basta con tener un programa de cumplimiento. Algo muy importante es que también debemos socializar esos modelos de cumplimiento que tengamos en nuestra compañía. De esta manera nosotros podemos tener certeza de que todos nuestros empleados están entendiendo estos modelos o este modelo que estemos instaurando en la compañía, y eso justamente nos va a ayudar a que se eviten este tipo de conductas. Entonces, esto lo hacemos a través de la socialización, a través de la capacitación que se lleva a cabo con tal de poder hacer saber y con tal de socializar estos modelos de cumplimiento para todo el personal en la compañía. Inclusive desde una óptica distinta, lo que tratamos de hacer es siempre crear esa materialidad que nos va a permitir acreditar que se contaba con ese debido control organizacional, que si esa persona cometió un delito al interior de mi compañía y para efectos de que no me perjudique en mi compañía, pues mira, aquí tengo ya un manual de cumplimiento, tengo una política, también tengo un código de conducta que eludió esta persona, pero no obstante, yo le capacité a esa persona y aquí está la grabación y aquí está su constancia y aquí está el examen que contestó donde él decía que entendía que no podía estar realizando este tipo de conductas, y aún así, aún y cuando lo capacité, pues está cometiendo estas conductas, y pues evidentemente yo estoy cumpliendo con tener un control organizacional, pero no puedo poseer control total sobre la persona para evitar que cometa ese tipo de conductas, pero lo que sí puedo hacer es que con todo esto puede evitar que se tenga esa responsabilidad penal para mi compañía. Entonces, por aquí les voy a compartir esta presentación por conducto de mi equipo a todas las personas que el día de hoy estuvieron conectadas. Aquí vamos a encontrar un video que, este video me gusta compartirlo siempre, pero que habla acerca de cómo hacen la identificación de una compañía que aparentemente cometía operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es una investigación que se hace a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para la tipología del lavado de dinero. Entonces, se los voy a dejar aquí. Es un video de 15 minutos, pero está sumamente interesante cómo una investigación puede llegar a identificar cómo una empresa comete este tipo de delitos, como lo es el lavado de dinero. Es un video que por el tiempo que tenemos ya no nos da para poderlo reproducir. Sin embargo, pues aquí en esta presentación que les voy a compartir, se los voy a dejar. Me gustaría seguir platicando un poquito más a fondo de los modelos de cumplimiento, y para esos efectos, en un par de semanas vamos a tener una segunda parte de lo que va a ser esta sesión. Y bueno, pues ahí vamos a poder platicar un poco más a fondo de todos estos videos. Y así es, excelente, dice Silvia Matus, excelente video de Grupo Egmont. La realidad es que es un video que quien se dedica a esta materia, como lo es la prevención del lavado de dinero, como lo hace la maestra Silvia Matus. Es un video muy ilustrativo para todos. Entonces aquí se los voy a dejar. No sé si tenga alguien alguna duda, algún comentario. Estoy aquí viendo en el chat. Excelente información, dice Juan Antonio Villa. Que gracias, Silvia. Perfecto. Buenísimo, pues miren, aquí yo les quiero dejar mis datos, les quiero dejar cuáles son nuestros datos de contacto. Nosotros tenemos una oficina principal en la Ciudad de México, en Trey Smart Film tenemos esta oficina en Paseo de las Palmas. Sin embargo, contamos con distintas oficinas. La realidad es que es muy interesante señalarles que acabamos de inaugurar hace un par de semanas una oficina en Monterrey. Contamos con oficinas en distintas partes de la República. Seguramente nos podrán encontrar en alguna muy cercana, y también lo que hacemos es visitar a sus compañías. Si alguno de ustedes estuviera muy interesado en que podamos tener una visita en su compañía, no duden en contactarnos. Les dejo mi correo electrónico. Aquí nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales, y bueno, pues adelante, ¿no? Agradezco mucho todo su tiempo. Gracias por sus comentarios. Gracias Juan José Rosado, gracias Elvira también, gracias.
Si hay algo en lo que podamos ayudarles, con mucho gusto, por favor, contáctenos y pues nos vamos a ver pronto. La realidad es que vamos a darle continuidad a una segunda parte de lo que es este curso. Nos vamos a adentrar un poco más a lo que son los modelos de cumplimiento y sobre todo nos vamos a enfocar a algunos sectores que me parece que son muy importantes, deban atender algunos riesgos que han ido creciendo y que inclusive de acuerdo a la última evaluación nacional de riesgos, hay ciertos sectores donde se debe de observar con mayor claridad los riesgos a los cuales se enfrenta todos los días. Agradezco mucho su tiempo. Cualquier duda, por favor, háganmela saber. Muchísimas gracias a todos.